Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. Regresamos con Agárrate. Para esos envíos que siempre tenemos que hacer a nuestra familia, a nuestros amigos en Venezuela, en Valencia, en Maracay y en Caracas. Por supuesto, yo te recomiendo la oferta que tiene K-Export. 2 cajas pequeñas por apenas $45. En 2 cajas pequeñas cabe muchísimo y $45 no es nada. Recuerda abrir tu casillero virtual en la página web de K-Export, que es www.kexport.net. Abres tu casillero, haces tus compras online y las envías a K-Export. Ellos van a empacar y van a enviar a Caracas, a Valencia y a Maracay por vía aérea o marítima, como tú lo convengas. $45 las 2 cajitas. Y además recuerda que ahora K-Export también, para servirte mejor, está abierto los sábados desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y en su horario regular de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, y todas las semanas tienen envíos tanto aéreos como marítimos. Vámonos a Europa con nuestra aliada en Europa, Patricia Betancourt. Ya la tenemos conectada vía Skype. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos y al equipo también. Patricia, comentábamos en los primeros segmentos, yo no sé si llamarlo actitud o el lenguaje corporal del presidente encargado cuando se refiere a Europa, ¿no? Y cuando se refiere a Estados Unidos. Él está como más motivado por el apoyo de Europa y del grupo de contacto, motivado en el sentido de que los menciona con más frecuencia, habla más de las posibilidades que han puesto sobre la mesa tanto la Comunidad Europea como el grupo de contacto, habla mucho más de eso que de Estados Unidos como aliado, ¿no? Hoy se refirió, después de toda la información que ha surgido en estos últimos días de los contactos entre Maduro, supuestos contactos entre Maduro y el gobierno de Estados Unidos, etcétera, hoy Guaidó se refirió, por supuesto, a Estados Unidos como un aliado, como lo que es. Además es el aliado original, porque digamos que fue el primero que se atrevió a decir Juan Guaidó es reconocido como presidente de Venezuela, y después de eso es que vino el resto de los apoyos. ¿Por qué crees tú, que conoces tanto el tema de Europa, que ocurre esto? Por ejemplo, en la designación de los embajadores, en el lobby que se hace en Europa, ¿por qué está tan cerca de Europa Guaidó? Sí, esa es una buena pregunta que además me la hiciste en el segmento pasado. Y yo, bueno, normalmente no vuelvo a ver los segmentos contigo, pero lo vi porque mi mamá me dijo, te mueves mucho, te mueves demasiado. Digo, voy a ver qué es lo que pasa. Y me di cuenta que me habías hecho esa pregunta, que me parece muy importante, y que como se tratan tantas temáticas, yo no te la respondí. Así que está bien que vuelvas a hacerlo y que volvamos a poner el tema, y quisiera aprovechar este segmento para responderte, porque es verdad que uno siente que Guaidó se inclina más en su discurso y en su narrativa por la propuesta del Grupo Internacional de Contacto y en detrimento de la norteamericana, ¿no? Así que bueno, ya como nos vamos de vacaciones, vamos a intentar dejar respondida esa inquietud. A ver, humildemente, ¿no? Hay que recordar, Patricia, que quien lidera desde mediados del año 2018 la interlocución de la Unión Europea en el tema de Venezuela es la España de Sánchez y Borrell. Dígase la de Zapatero, los socialistas. Y Voluntad Popular es un partido socialista, como ya sabemos.
Yo voy a hacerte un paréntesis aquí para contarte una anécdota. Para mí, esto que estamos diciendo de que Voluntad Popular es un partido socialista fue una sorpresa que me abordó hace unos años, cuando en el momento en que juzgaron a Leopoldo López y lo condenaron, Ven Europa llevó esa denuncia al Parlamento Europeo, como hacemos siempre con esos casos, ¿no? Y hicimos una ronda por los diferentes despachos de los eurodiputados. Y uno de los eurodiputados de centro derecha me dijo, con una expresión que yo diría que fue como irónica, me dijo, y ya fueron donde los aliados políticos de López. Yo me quedé mirándolo y seguramente que con una cara de asombro, porque él enseguida me dijo, los socialistas, López es socialista, su partido está inscrito en la Internacional Socialista. Me dice, no, tú no sabías, hablen con ellos. Y así fue como me enteré, confieso mi ignorancia. Pero bueno, sigamos. Entonces, Europa es la cuna del socialismo y la narrativa socialista está presente en todo aquí. Los partidos socialistas en los países europeos, cuando no están gobernando, son la segunda fuerza política. Y Voluntad Popular forma parte de ese conglomerado y desde que Madrid es el centro político de Venezuela en Europa, Voluntad Popular está presente en todos los congresos de la Internacional Socialista aquí. Y los miembros de Voluntad Popular intervienen como panelistas y como oradores. Voluntad Popular se estrenó como partido en un congreso de la Internacional Socialista. No sé si tenemos en pantalla. Sí, estamos viendo en pantalla las imágenes y creo que hay una participación, porque tenemos en pantalla que se estrenó en el 2012, pero yo creo que hay participaciones más recientes en la Internacional Socialista. Incluso hubo una muy reciente. Desde entonces, en todos los congresos de la Internacional Socialista están presentes. Y también también le pasé a producción el boletín de Voluntad Popular Madrid, donde se reseña en el texto, que es muy pequeñito, dice, el compromiso del candidato Enrique Capriles con el progresismo, o sea, con la izquierda. Con la izquierda. Sí, fíjate, la amistad, dime. Quizás, y discúlpame que te interrumpa, Patricia, esa es la razón por la cual Juan Guaidó, y hoy lo vimos en el evento que tuvo, que fue muy grande, un evento donde él dice que reunió a todas las fuerzas políticas, el liderazgo. Ahí no estaba, por ejemplo, María Corina, que obviamente no es socialista, ¿no? Estaban los socialistas, estaba Manuel Rosales, que tiene formación socialista, están los ADECOS, ahí siempre está al lado de los ADECOS. ¿Qué partido más socialista que Acción Democrática? Que pertenece también a la Internacional Socialista. De hecho, yo creo que quien propone Voluntad Popular en la Internacional Socialista para que lo aceptaran, etcétera, es Acción Democrática, Voluntad Popular, si mal no recuerdo. A lo mejor esa es la razón. Hoy nombró varias veces a Enrique Capriles, nombró a Manuel Rosales, pero quizás por eso es que no, porque además Donald Trump ha sido combativo contra el socialismo y cada vez que puede dice 4 cosas contra los socialistas, ¿no? Sí, y ahí mismo en ese, si ves en ese artículo que no sé si estaba en pantalla la foto, está David Smolansky en esa foto, con el que era entonces, no sé cómo se llama ese cargo, el presidente de la Internacional Socialista. Ahí lo tenemos en pantalla ahora, sí. Ahí se ve David Smolansky. Por otra parte, Patricia, la amistad entre la gente de Voluntad Popular y Pedro Sánchez es conocida desde hace años. En especial la amistad con Lilian Tintori y con Isadora Zubillaga, que actualmente es la enviada de Guaidó en Francia y que no sé si es, pero durante mucho tiempo lo fue, la coordinadora de Voluntad Popular en Europa. Y el puente y la portavoz de Voluntad Popular en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas.
Mira, esa amistad es tan fuerte que yo diría que mientras para muchos fue un mal augurio para Venezuela que Sánchez asumiera el poder de manera sorpresiva e inédita por una moción de censura que le hicieron a Rajoy el año pasado, para muchos fue un mal augurio, para muchos de nosotros. Para Voluntad Popular eso fue un triunfo, que Sánchez subiera al poder en España. Un ejemplo que es muy ilustrativo de los alcances de la amistad que tiene Lilian Tintori con Pedro Sánchez fue un encuentro que tuvo Tintori con Manuel Valls, que era en ese momento primer ministro francés. Ese encuentro fue concretado directamente por Sánchez y fue la primera vez que Francia se pronunció oficialmente en contra del régimen venezolano. Incluso la liberación de muchos presos políticos, entre ellos Lorenz Salé, es producto de ese nexo entre Voluntad Popular y el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. Mira, hay un titular de un artículo del País este año, no sé si lo tienen ahí, que resume perfectamente la forma en que los socialistas europeos ven el asunto Venezuela. Ahí lo tenemos. Un amplio bloque europeo reconoce a Guaidó, pero sin alinearse con Trump. Tal cual. Es un titular políticamente correcto para esa Europa chic, progresista, antiamericana, para esa izquierda con la que indudablemente quiere ser identificado el partido Voluntad Popular y sus dirigentes más destacados. O sea, ellos se sienten afines a eso y cuando vienen de visita al Parlamento Europeo tú lo notas, es evidente. Y hay que decir que la fracción que actualmente ostenta el poder en España, la fracción del Partido Socialista, es la más marxista, es la que podríamos llamar la zapaterista. Y hay personajes del actual gobierno español que confirman que eso es así. Entre ellos Borrell, que es una ficha de Zapatero, pero otro personaje muy importante, que es el secretario de Estado para Iberoamérica. Se llama Juan Pablo de la Iglesia. En un programa tuyo, alguien dijo que el Grupo Internacional de Contacto era el reemplazo de Zapatero como portavoz de la posición de la Unión Europea. Y yo pienso que no le faltaba razón. No recuerdo quién lo dijo, pero para mí tenía razón. El Grupo Internacional de Contacto, una propuesta made in Spain, o sea, totalmente española, es un mecanismo de la izquierda. Patricia, es la herramienta que propone y lidera la Internacional Socialista. La misma que ha sido cómplice, algunas veces silente, otras no, del chavismo todos estos años. Por eso, todo aquel que apoye ese mecanismo estará apoyando la permanencia del chavismo en el panorama político venezolano. Fíjate sí. La reflexión que yo hago sobre esto, Patricia, es que eso es realmente importante, es decir, la ideología es realmente importante para quienes manejan el partido o los partidos, porque estamos hablando nuevamente de Voluntad Popular, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, entre ellos, ¿no? La mayoría de los partidos venezolanos, excepto lo que representa María Corina Machado, pues que es otra corriente y otros nuevos líderes que han surgido que son de derecha o de centro derecha, ¿no? Pero yo te aseguro que la base del partido, los que son los muchachos que se inscriben en Voluntad Popular o que siguen a Voluntad Popular, Acción Democrática, etcétera, no tienen idea de esto. Porque en Venezuela se acabó algo que sí existía antes en los partidos políticos, que era el adoctrinamiento, pero dicho de manera positiva, que era explicar cuáles eran las bases políticas de cada uno de los partidos. Cuando tú te inscribías, bueno, yo nunca me inscribí en un partido político, pero cuando tú te inscribías en un partido político te decían cuáles eran sus bases, cuáles eran sus objetivos, cuál era la misión. Eso ya no existe. Para empezar, no existen las casas de los partidos.
la ideología en suma, ¿no? La ideología del partido. Y la verdad es que es cierto lo que tú dices, que es que cuando ves a los personajes que rodean a Guaidó y los partidos que lo están apoyando en su presidencia interina, ¿con qué te encuentras? Con más miembros de la Internacional Socialista, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo. Así que no es de extrañar que haya ese coqueteo evidente con Europa y un velado desprecio hacia los Estados Unidos, o una cierta indiferencia que va y viene, como tú estás diciendo, ¿no? Pero hay otro motivo, Patricia, en la reflexión que yo hago, ¿no? Hay otro motivo más terrenal, diría yo. Y es que desde que el bloque europeo se ha consolidado como un socio comercial interesante y fuerte, resulta mucho más sencillo para algunos, ¿no? Alinearse con la Unión Europea y darle la espalda a Estados Unidos. Y aquí nos encontramos con la parte más abominable de toda esta mediación europea progresista que estamos viendo, y es que priman, como ya es usual, los intereses económicos. Y lo triste es que cuando prima eso, los ciudadanos estorbamos. Entonces, por eso tú ves tanta indolencia muchas veces en las declaraciones y en las propuestas que hacen. En las decisiones que se toman. Y las decisiones que se toman. Mira, la región europea es importante y los miembros del espacio económico europeo individualmente también son importantes. Por ejemplo, Noruega. Noruega es parte de lo que se llama el espacio económico europeo, ¿no? No sé, no recuerdo ahora bien el nombre. No es parte de la Unión Europea, pero sí de ese espacio. Exacto. Y hay un artículo de Sabrina Martín que lo publicó hace poco en Pan Am Post. Ahí está, ahí lo tenemos en pantalla. Ese artículo es muy interesante sobre los intereses económicos detrás de la mediación de Noruega en las negociaciones entre el régimen y la presidencia interina de Venezuela. La doble moral de Noruega y de otros países europeos en esto y en muchas otras cosas es vergonzosa. Y hay una cosa que me resulta muy chocante, y es que Estados Unidos eximiera a Noruega de las sanciones contra las empresas que negocien con el régimen venezolano. Casi que les emitió un permiso para que continuaran ejecutando un contrato que tienen millonario, un contrato de la empresa estatal de petróleos noruega, Equinor, que presta unos servicios de limpieza y de reparación de los derrames de los pozos petroleros. O sea que Equinor es una de las empresas beneficiadas por la destrucción de PDVSA. En resumen, según el artículo de Sabrina Martín, Noruega también recibió lo que podríamos llamar una paga por su intermediación en el proceso de paz colombiano. Y ella, Sabrina, se refiere a las concesiones petroleras con las que Santos benefició a Noruega. Bueno, ahí se ven las buenas intenciones de Noruega. Ajá. Las intenciones y sabemos que es la cuna de los premios Nobel y también es uno de los bastiones de los supuestos ideales de la izquierda. Pero también es un importante productor de armamento bélico, como lo es Bélgica, Francia, España y varios países europeos. Otro caso que es interesante es el de Holanda, porque Holanda es el primer inversor europeo en Venezuela. Y yo pienso que esto es lo que explica la indolencia y la ambigüedad con la que los Países Bajos y sus territorios periféricos, que son las islas de Aruba, Bonaire y Curazao,
tratan el problema de los desplazados venezolanos, por ejemplo. El segundo inversor europeo en Venezuela es España. Y según un reportaje de El País, tiene todavía 72 filiales de empresas en Venezuela. Igual que tiene negocios Italia, Alemania y otros países de la Europa progresista. Y en este punto, Patricia, a mí me gustaría, ya que nos vamos, y aunque suene redundante, dejar dicha una cosa, y es que ante los ojos de los ciudadanos venezolanos, de la gente, de nosotros, todo aquel que siga negociando con Venezuela, con sus recursos, es cómplice de esta tragedia. Y los europeos saben todo lo que pasa. A pesar de sus connacionales que viven allá y que están sufriendo y que han perdido propiedades y todo. Y no les importa. No les importa. Y aparte, el caso venezolano, Patricia, es el gran reto de este siglo. Es un drama que comenzó con el siglo XXI y que ha puesto en evidencia infinidad de vacíos, de vulnerabilidades, pero sobre todo es un caso que debe servir para desenmascarar la doble faz de la iglesia, de la izquierda. Y yo digo izquierda con I mayúscula y con el amplio sentido de esa palabra, ¿no? Y creo que si el mundo no aprende la gran lección de la tragedia venezolana, ese sufrimiento de miles, de millones de personas, no habrá servido para nada. Y soy consciente de que estas palabras pueden ser duras, porque es muy duro concientizarse de que como pueblo nosotros hemos sido elegidos para dejar una lección histórica tan dolorosa, Pati. Así es. Bueno, sí, yo me voy de vacaciones el viernes, pero Patricia se va hoy. Le vamos a dar vacaciones hoy. Y bueno, porque además el Parlamento Europeo también está de vacaciones, la Asamblea Nacional está de vacaciones. Alguien me decía hoy, por cierto, o escribía en las redes, que cómo era posible que si Nitu cuestionaba que la Asamblea Nacional se fuera de vacaciones, como ella se iba a ir de vacaciones. O sea, de Nitu, de Patricia Poleo, de Patricia Bethancourt, no depende la solución de la crisis de Venezuela. Nosotros no somos funcionarios públicos. Y te voy a decir una cosa, yo estoy bien cansada, Patricia, porque así como que a veces uno siente como que, y esta mañana te lo decía así como en confianza, uno siente como que está arando en el mar a veces, porque se dicen las cosas y entonces primero hay una actitud de no, yo no creo eso, o no lo quiero creer, y después entonces viene la desesperación, la frustración y todo lo que surge cuando hay un desengaño, ¿no? Hoy yo vi a un Juan Guaidó reactivado. Le vi el discurso ya armado de forma diferente, por lo cual creo, y lo dije al principio del programa, que ya la mano de JJ Rendón se ve ahí, porque volvió a retomar lo que es el objetivo inicial, o lo que era el objetivo inicial, que es que Maduro se tiene que ir y punto. Que ese es el cese de la usurpación. Sí. Entonces, vamos a ver si los caminos se siguen andando de esa manera o qué pasa, ¿no? Bueno, yo para finalizar y para irnos de vacaciones, te repito, aunque suene redundante, que para mí es inútil insistir en que serán actores internos los que nos saquen de esta tragedia, Patricia. Yo creo que serán las potencias las que decidan nuestro futuro. Por eso aquí en Bruselas nosotros vamos a seguir llevando nuestro clamor ciudadano ante las autoridades europeas, y ahora lo haremos con más brío, porque comienza un nuevo equipo. Sí, señor, comienza un nuevo equipo y tenemos que llevárnoslo a nuestro campo para que no se olviden de la gente, que es la que realmente nos importa. Así es. Ayer, por cierto, cuestionamos Nitu y yo unas palabras de Javier Vidal, que nos dolieron mucho a las dos, porque él decía, él cuestionaba que se le hicieran críticas a Juan Guaidó y hablaba del exilio, como que si los que estamos afuera no tenemos derecho. Por cierto, hoy pidió disculpas, se excusó y borró el tuit original, ¿no? Pero es que si no hubiera sido por el exilio, si no hubiera sido
por la cantidad de venezolanos que han salido caminando a recorrer, a ir de país en país, quizás el mundo no se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando en Venezuela. Y tuvimos que exportar nuestra tragedia. Exactamente. Para que la entendieran. Exactamente, así es. Y además esa es la urgencia que tiene sobre todo la región de resolver el problema de Venezuela. Es porque ya... Tal cual. Esa es la urgencia. Exactamente. Si no, nos hubiéramos quedado en ese horno crematorio en el que han convertido a Venezuela. Si no, nadie hubiera hablado de nosotros. Y eso, tú te das cuenta aquí en la Unión Europea, en el momento en que los países de la región empiezan a hablar, se mueven y actúan, es porque comienza a llegar los desplazados masivos, la masa de venezolanos escapando de la desgracia. Si no llegan, no se hablaría de Venezuela aquí. Era un tema vedado en la Asamblea Euro-Latinoamericana, que es donde se hablan los temas que vinculan a Europa con América Latina. Era un tema vedado. Nosotros teníamos que ir, imponernos, sacar pancartas para que se hablara de Venezuela. Hasta cuando empezaron a salir los venezolanos y ya desbordaron a los países del entorno. Lamentablemente es así. Bueno, Patricia, gracias. Nos vemos al regreso de las vacaciones. Sí. Y estamos en contacto de todas maneras. Gracias. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Saludos a todos. Bueno, con esto me despido hasta mañana. Recuerden que siempre les hago la recomendación, si tienen una cartera de diseñador ahí en el closet que no utilicen, que no les guste, que por alguna razón no hayan utilizado, bueno, eso se puede convertir en dólares en efectivo si tú llamas a Maru Consign. Comunícate con ellos porque ellos van a certificar el origen de la cartera y te la van a pagar en dólares en efectivo. A lo mejor lo que quieres es comprar, tener una buena cartera de diseñador, que es como tener una joya porque se revaloriza con el tiempo. Comunícate con ellos, visita la página web. Allá hay maravillas, bellezas de carteras de diseñador en perfecto estado y a muy buen precio. Te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia. Bueno, con esto me despido hasta mañana.